Y el capital no tiene patria, ¿verdad? El capital se va a donde se sienta seguro, donde hay certeza jurídica. Y cuando hay infraestructura y cuando hay eso. Pero cuando uno ve que no hay todo eso, es una lucha constante, ¿no? Y eso dio un gran brinco, pero a los accionistas siempre los cambios de liderazgo son muy complicados. Y yo creo que uno, aunque tenga los años que tenga, nunca debe dejar de tener metas. Jamás. Siempre para adelante, porque si no, si uno deja de tener metas y de hacer, ahí se acabó la vida. La vida hay que vivirla, y hay que vivirla con ilusión de lo que a uno le gusta. Y si uno no lo hace, sino por pereza o por esto, se va muriendo en vida. ¿Y cuál cree usted que son los factores claves de ser un buen líder? Bueno, primero, conocimiento. Segundo, credibilidad, relación. Y yo les decía que la inteligencia emocional es vital, porque cuando no se tiene inteligencia emocional hay mucho roce con la gente, hay problemas y hay que saber manejar a la gente, oír, escuchar. Uno siempre aprende de la gente tiene un lugar, el accionista tiene un lugar, hay que escucharlo, hay que comprender, hay que entender, y esa relación que hay que mantener siempre con la gente. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hoy me siento muy contento de tener a un empresario de esta talla, un líder a nivel latinoamericano y un orgullo a nivel centroamericano por todo lo que ha liderado y construido al frente de una gran empresa. Nos enseñará el paso a paso de las generaciones, ya la quinta generación, y cómo se ha mantenido en el tiempo una gran empresa como lo es Cervecería Centroamericana. El invitado de hoy es Juan Monge, presidente de la Corporación Cervecería Centroamericana. Háblenos en ese momento de su niñez. Cuando nacimos, mi casa quedaba dentro de la finca de Zapote. La finca, las cervecerías, era partido por la Tercera Avenida en aquellos años 41, así yo, el día de la guerra, cuando entró la guerra a los Estados Unidos. Pues vivíamos ahí y era una finca. Un poco de empresa, las caballerizas, porque en ese tiempo todavía se usaban carretas, todavía en esos años se usaban carretas, hasta la bartería, todo. Y nosotros vivíamos ahí. Y mis íntimos amigos eran los hijos de los empleados, de los trabajadores, de los mozos también, que se llamaban en ese tiempo. Había un lugar que se llamaba La Ranchería, y yo crecí con ellos. Y es una cosa interesante, porque ahorita son mis amigos, los que quedan vivos son mis amigos, pero íntimos. Trabajaron en la empresa, después con los años fueron trabajando en la empresa y todo, y ahorita nos juntamos. Y la Vero le puede contar, porque yo no sé si se quedó todavía a ver eso, pero el tema era interesante porque fueron todos estos mis amigos que me están sirviendo también, no solo por la amistad que tenemos, sino porque vivimos esa parte de la niñez que vivimos ahí en una finca, que era una finca. Y ahí empezó con toda esta gente, yo me relacionaba mucho con ellos, son mis amigos de toda la vida, gente que todavía acaban de salir algunos que estaban todavía en cafetería o en esto, pero mis amigos, que yo quiero toda mi vida, y nos chateamos todo el tiempo y nos juntamos, y me están sirviendo ahorita porque nos estamos juntando para escribir anécdotas de lo que vimos, de nombres que se están perdiendo. Entonces, bueno, eso fue, ahí empecé, viene todo lo que le cuento, pasó todo lo que le cuento, viví cosas que viví de niño, vivíamos ahí en la finca, yo nací ahí, ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo la pone como bonita, como trágica? Extraordinaria.
La niñez fue extraordinaria porque tenía esa libertad de vivir en una finca. Yo estudiaba en la colegio, en la preparatoria que quedaba en la 12 calle. Tomaba mi camioneta, pagaba 5 len para que me llevara y 5 len de regreso. Y ahí vivíamos. Una niñez linda porque estar en una finca con todos mis amigos ahí jugábamos, porque posguerra ya no habían pelotas, jugábamos con pelotas de trapo. Y vivíamos eso, que íbamos fumábamos chiquitos ahí. Nos fumábamos los cigarros y íbamos a comprar. Yo todavía agarraba envases y nos íbamos a vender a un señor que se llamaba don Rafa Bolaños ahí. 3 len por cada envase, denme un paquete de vaqueros. Y nos daba un paquete de vaqueros y cosas de ese tipo. Vimos cosas simpaticísimas con mis amigos. Y obviamente, pues esa niñez fue muy enriquecedora porque teníamos caballos ahí, tanque de natación, era una finca de muchas caballerías con bosques y todo, ¿verdad? Era divertidísimo. Y mi colegio, con 5 len iba ahí, no me gustaba. Mis amigos eran mis amigos de la finca, de la ranchería, todos mis buenos cuates. El colegio no me gustaba porque yo era más de estar allá con los muchachos. Y la verdad que fue una niñez increíble. Cuando murió papá, sí fue duro. Entonces, 11 años. 11 años. Decidió mi mamá irse a vivir a México. ¿Cuántos hermanos? 2. 2. 2, uno mayor, que murió el año pasado, y una menor, que murió hace 4 años. Nos fuimos a vivir a México. Y allá me pagaron una beca. La cervecería me pagó una beca. Me daba $50 al mes por la beca entera. ¿Y por qué se fueron a vivir a México? Mi mamá estaba un poco triste, desesperada y eso, y decidimos irnos. Y dijo, vámonos allá a pasar un tiempo. Y ¿de allá era su mamá? Sí, no, mi mamá es guatemalteca, sí, no, pero decía, íbamos para vivir a Miami, la verdad. Ah, ok. Cuando pasamos a México 3 meses para algunas vacaciones, y ahí le gustó a mi mamá y nos quedamos en México. México fue duro para mí porque tuve casi 6 años y pico, pero yo tomaba una camioneta y la distancia de mi casa al colegio donde yo iba era como de, yo digo que unos 45 kilómetros, y yo me iba en camioneta, en bus de ida, de regreso, y después a la universidad y eso, güey. Y complicado, duro, abrirse campo en un lugar donde ahí, madre, es inmenso la gente, pero me encantó. ¿Ah, sí? Me costó mucho adaptarme, pero me encantó. Y ahí aprendí a vivir un poco lo que es el mundo de fuera. Tuve mis buenas cosas, alegres, buenas relaciones, viví romances increíbles. Digo, de pato, pues, pero... Y me tocó que me pagaban $50 por una beca. Pero, por supuesto que era muy barato vivir. Pero yo vivía con mamá, pues, era solo para la camioneta y pagar... de repente terminó la beca y me dijeron, ¡hala! Ya te tenés que venir. Yo estaba enamoradísimo de una mujer mayor que yo. Mayor. Sí. Hija de Amalia Hernández. Amalia Hernández es la dueña del Ballet Folclórico de México que fundó. Norma López se llamaba ella. Mucho mayor que yo, era divorciada, y yo patojo de 19 años, ya grande, pero yo feliz de la vida. Y me costó mucho dejarla porque me tenía que venir y fue un drama espantoso, pero total vine acá, me comencé a abrir campo, comencé a ver y vino a la cervecería. Vine a la cervecería, a la parte de propaganda, le decían aquí, y yo traía nuevas cosas. Entonces vino, y mi jefe era Luis Boyat. Y entonces tuve ahí un tiempo pero todos estos que eran los jefes, los de la familia, habían sido los patojos que mi papá había creado. Entonces ellos me agarraron. Entonces éramos un grupo de 13 gentes en la corporación que manejábamos todo. Yo patojo. Entonces yo estaba en la central distribuidora
me llama y me dice, mira, estamos formando una agencia de publicidad que es una sucursal de la segunda agencia más grande de México de aquel tiempo, se llama Krupensky Publicidad. Necesitamos que te vayas ahí. Bueno, me voy para allá. Yo hice el primer comercial de Guatemala Submarino. Hice el primer comercial de dibujos animados aquí en Guatemala. Yo traía revoluciones de allá. Bueno, me fui para allá. Estando ahí en Mercomún, después me llaman y me dicen, mira, vos, necesitamos una gente que se vaya a manejar salvavidas como subgerente, porque sí necesitamos ser esa persona y queremos que te vayas. Y aquellos eran mis cuates, pues, y todos manteníamos juntos. Y habían 13 carros que nos daban a los 13 nosotros. Y hacíamos travesuras. Me decían, vos, Juan, pareces Jesucristo, porque tu carro está en todos lados, porque todos iban. Y eran igualitos. Entonces, vos estabas en tal lugar. No era yo, era Juan, porque todos estaban casados. Sí, güey. Y cosas impresionantes. Muy, muy alegre, la verdad, muy alegre. Si te está gustando este contenido, soy fiel creyente que la bendición se comparte. Envíaselo a esa persona que tú crees que va a ser de bendición. Como yo sí había estado en agencia, me llaman y me dicen, mira vos, se fue el gerente de Mercomún, porque ya se había... Aquí en Guatemala. Habíamos dejado Krupensky, se había ido, y nosotros nos quedamos, formamos Mercomún. Entonces me dicen, ¿me puedes hacer la campaña? Me dice Stuart Sinibaldi, uno de estos grandes jerarcas de ese tiempo. Yo, sí, le dije, vamos, yo me voy. Y entonces junté la oficina de salvavidas y la de Mercomún junto en Avenida Simeón Cañas. Todo me pasaba de un lado a otro. Estando ahí, subí de gerente, de general, y entonces me llaman un día y me dicen, mira, necesitamos que te hagas cargo de la parte comercial, de todo lo que es cerveza y todo eso. Y ¿qué edad tenía para todo eso? Sí, y ahí debe haber tenido 40 y algo. ¿Y sus hermanos no entraron? Mi hermano entró después cuando yo le dije, entró como, él era muy, muy bohemio, pero era un gran creativo. Yo me lo jalé como creativo a la agencia. Cuando yo les dije ya a los 8 años, les dije, yo ya no sigo en la agencia, yo estoy cansado. Entonces, ¿y a quién nombramos? Y nombren a mi hermano. Y se quedó mi hermano ahí de gerente. Pues, y así fue como entró su hermano. Así entró mi hermano a la corporación. Y cuando se vino a México, ¿solo usted se vino? ¿Sus hermanos? Solo yo. ¿Y por qué solo usted? Porque yo tenía la beca y tenía el compromiso. Mi hermano estaba estudiando en... ¿A ellos no le dieron beca? No, mi hermano se fue a estudiar arquitectura a LSU en New Orleans, y de ahí se fue y ya no terminó, y entonces dijo, ay no, yo quiero estudiar lo mismo que mi hermano, porque es que él está toda madre allá y yo quiero yo me quiero estudiar lo mismo, se metió a estudiar también. Ah, ya. Y como a los 2 o 3 años después que yo regresó él para acá. ¿Y su hermana? Mi hermana se casó con un agente de México, estuvo allá viviendo mucho tiempo, como 12, 14 años. Después se vinieron para Guatemala y aquí murió. Mamá se casó con un mexicano después y tuvo 35 años casada con él. Y vivían allá, después se vinieron a vivir acá. A quien yo quise mucho fue como mi segundo papá. Y así fue, y yo me vine a vivir con mi abuela, la mayor de la segunda generación. Mi abuela era la mayor de la segunda generación. ¿Y la abuela ocupó algún cargo? No, en ese tiempo las mujeres no contaban. Hoy en día nosotros tenemos, hasta en el consejo de administración tenemos mujer. Sí, pues. Tenemos una cantidad de mujeres trabajando que increíble. Pero en ese entonces... No, ahí era... Pero era una señora muy trabajadora. Viera que toda la familia fue muy trabajadora, todos hicieron sus negocios por aparte, cada quien. Mi abuela se dedicó a construir casas, ella con sus albañiles. Cuando murió dejó 25 casas. Ah, Agarró y dejó a cada uno de sus hijos 5 casas. Chiquitas y eso, pero claro, para ser mujer, muy, muy, muy bonito. Entonces yo viví con ella
Murió, entonces me fui ya puse mi apartamento. ¿Para qué le cuento? Ese es el motivo de otra novela. Yo creo que uno, aunque tenga los años que tenga, nunca debe dejar de tener metas. Claro. Jamás. Siempre para adelante, porque si no, si uno deja de tener metas y de hacer, ahí se acabó la vida. La vida hay que vivirla, y hay que vivirla con ilusión de lo que a uno le gusta. Sí, pues. Y si uno no lo hace, sino por pereza o por esto, se va muriendo en vida. Claro, claro. Entonces es importante siempre tener esas metas para realizar. Ya no son metas tan, yo diría, tan lucrativas en el sentido de que van a dejar sino que son más por realización propia, ¿verdad? Sí, pues. Pero esas son las que llenan en realidad. Es lo que llena, por supuesto. Y todavía no he logrado desprenderme tampoco de la corporación en su totalidad, porque cuando yo renuncié, me pidieron que si me podía quedar. Primero no me querían dejar ir. Les digo yo, bueno, miren, yo ya no puedo, pues ya hay mucho, y la corporación creció demasiado. Demasiado, pero tiene problemas en el sentido de que está cambiando tanto, y yo me propuse cuando entré a la presidencia organizar la corporación de tal manera de hacer un cambio, porque se miraba que el futuro venía cambiante. Entonces se me ocurrió hacer un gobierno corporativo, y dentro del gobierno corporativo que hice para lograr alcanzar las metas que queríamos fijar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues organizamos un gobierno corporativo. Manejar una corporación de tantos socios es complicada, porque ¿cuántos socios son aproximadamente? Andamos ya como por los 1,500, 1,600. Por supuesto que hay socios muy chiquitos, hay socios muy grandes. Y entre más grandes, creo que se vuelve más visual el objetivo. Más visual. Lo que pasa es que cuando hablamos de un sector privado, pero dicen, el sector privado es el culpable de eso, pero no. Incluso la familia. No hablan de que hay no hablan de que hay 1,500,000 o 1,800,000 gente de un sector privado que está metido, que está trabajando, que está todo, sino que se enfocan en 1 o 2 o 3 familias para ilustrar todo eso. Entonces siempre hay ataques y ataques en las redes sociales y ese tipo de cosas que son inmerecidos. Y además mentirosos. Claro. Entonces es complicado. Entonces, todo esto, ese tema, pues cuando yo decidí renunciar, me dijeron, mira, pues si ya no hay manera que te convenzamos, ¿por qué no te quedas como director de la corporación? Bueno, yo sí, como director sí, pero ya me zafo de todo lo que es ya. Todos los clavos. Y no hizo el clavo, sí, la responsabilidad es grande, ¿verdad? Además hay que estar viajando. Yo me mantenía así. Acaban de hacer una compra grande en Estados Unidos de Harvest Hill, una compañía muy grande. Y entonces, ¿derivado de qué? Pues cuando uno ve el corto plazo, pues lo ve, es fácil, ¿no? Claro. Cuando ve el mediano plazo, pues ya el mediano plazo ya lo vivimos, y el largo plazo uno lo ve complicado. Y el capital no tiene patria, ¿verdad? El capital se va a donde se sienta seguro, donde hay certeza jurídica. Y el capital viene cuando hay certeza jurídica, y cuando hay infraestructura, y cuando hay eso. Pero cuando uno ve que no hay todo eso, es una lucha constante, ¿no? Estaba leyendo hace poco que solo en el tráfico, por falta de trabajo que se ha hecho durante tantos años y tantos periodos, uno ve y dice, por ejemplo, que sacaron una estadística de cuántas horas se perdía en cada uno de los países centroamericanos. No sé si lo vio. Sí, lo vi. Vio que a Guatemala es como 20 y pico de días, 24 días del año. Sí. Entonces dice uno, bueno, es todas esas para sacar un producto de nosotros de las fábricas a los departamentos. Eso es un problema caro, se han encarecido todos. ¿Cómo se les ha encarecido? Hasta que vende verdura, ¿verdad? Claro. El que vende verduras igual se le ha encarecido. Y ahora toda la gente dice, pero es que
qué cara está. Pues, ¿cómo no va a estar caro si el señor saca verduras y tiene que pasar por toda esa cosa, ¿verdad? Combustible. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues uno las ve con preocupación y definitivamente algo va a tener que pasar en este país con los dos gobiernos que vengan, porque de lo contrario no va a salir adelante. Y a nosotros nos preocupa, pues, porque la inversión que tenemos no es de menos, ¿verdad? Claro. Ha sido 137 años de estar trabajando y todavía hay gente que dice, no, pero es que estos lo que tuvieron fue que vinieron cuando vino Bernal Díaz del Castillo y yo digo, bueno, y cuando vino Bernal Díaz del Castillo y de ahí venimos nosotros de esa rama, digo yo, deben de haber unos 100,000 gentes. Entonces, Sí, pues. entonces no es, pero el ataque dará, el ataque siempre es sistemático. Pero bueno, en medio de todo nosotros nos hemos desarrollado bien, hemos crecido. En lo que vamos a crecer, no veo un crecimiento interno grande. No lo veo aquí. Entonces, pues se ve uno obligado a salir. Estamos bastante ya en Centroamérica. Estamos desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador también y Honduras. Tenemos algún México, México ya no. Ah, ya no. Ya no. Era muy complicado con los mexicanos y fueron cuando se hizo eso, hablaron con las grandes cadenas que en ese tiempo lo que nos distribuía a nosotros era Walmart y prácticamente nos bloquearon ahí. Ya no seguimos y en México es muy difícil. Entonces cuando nosotros comenzamos a analizar un poco todo el tema, el tema de largo plazo, hicimos estudios políticos, estudios de toda clase para saber dónde uno tenía que emigrar. Y salió Estados Unidos. No hay para dónde. Muy difícil, muy grande de competir, complicado, pero es un mercado gigantesco, con reglas claras, reglas que van así, uno sabe dónde está jugando y cómo está jugando, y un mercado inmenso, pues. Sí, pues. Imagínese, creo que, si mal no recuerdo, creo que California creo que es la sexta economía mundial, algo así. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice uno, caray, pues allá, y entonces comenzamos a ver y se nos presentó de repente una buena oportunidad y nos fuimos a poner un pie allá, compramos una corporación para poder comenzar a migrar un poco nuestros productos que tenemos allá, porque uno siempre necesita tener sobre todo en distribución. La distribución allá es muy diferente a la de acá. Trabajar allá teníamos que aprender también, porque la verdad es que allá es otro mundo y hay que aprender, ¿verdad? Y nosotros siempre fuimos muy cerrados en el sentido de trabajar siempre Guatemala, los países del lado, pero nunca tan fuertes como eso. Tenemos algunas cosas ya en los Estados Unidos que estamos comenzando a ver, Raptor y algunas otras cosas. Cervezas vamos viéndolo también poquito, pero así, una micra. Pero ahí vamos y sí, preocupado y recordando las cosas buenas que hicimos, lo que hizo un gobierno corporativo. Yo pasé muchos puestos, pero yo entré en el 62 a trabajar acá. Papá fue el equivalente en su tiempo a lo que es un presidente hoy de la corporación. Papá, cuando él se fue él volaba mucho, él le gustaba volar, tenía una avioneta pequeña y volaba mucho, y cuando estuvimos en la Cervecería Nacional, de donde yo viví unos pocos años de mi infancia, allá en Xela, venía de Xela para Guatemala, que él controlaba allá. Él controlaba la parte
de Quetzaltenango y la parte de acá. Y entonces vino y ya se regresaba. Y mire lo que es la vida. Mi papá le gustaba que uno de nosotros volara con él y era entre semanas y me dice, papá, venite conmigo a Shela. Y mi mamá pegó el grito en el cielo, ¿cómo este patojo, cómo se va a ir ahí? Yo tenía 11 años. Sí, pues. No, que no sé qué. Bueno, dije yo, no. El colegio. Entonces se fue. Y ahí había, cuando terminó de hacer lo que tenía que hacer, le dijo a un señor Roberto Galvez, que era el gerente del Altense de Shela, le dijo, a mi papá le decían la vieja. Entonces, mira vos, vieja, vas para Guate, sí, dame jalón, sí, venite, vámonos. Y en la avenida se metieron en un mal tiempo, en el tiempo que es el año 53, los aviones eran de 80 caballos de fuerza, eran muy chiquitos, eran muy complicados. Se metió un mal tiempo, trató de... No tenían fuerza los aviones para subir, sino que tenían que comenzar a dar vueltas para poder ir subiendo. En espiral, poco a poco, ¿verdad? Uh-huh. En eso se encontró con María Tecún. Jaló el avión, cuando vio el árbol salir así, jaló el avión, y el avión lo que hizo fue, hizo así, se paró así, e hizo así contra un árbol. Y se metió una rama y le pegó en la cabeza, y se murió. Y Roberto Galvez, gerente del Altense, usted ni se acuerda que existió el Altense, pero ahí fue de los primeros cigarros. Los cigarros más vendidos en Guatemala se hacían en Shela. Entonces ahí, pues comenzó la cosa. De ahí 3 años más decidimos, mi mamá decidió irnos a México. Ahí en México, pues... Roberto Galvez sí queda vivo. Queda vivo, se quiebra un brazo nada más. ¿Y solo su papá es el que fallece en ese accidente? Solo, sí, venían solo los dos. Solo los dos. Sí. Una anécdota de lo que es la vida y cómo la vida pende de un hilo. Uh-huh. Y que hay una raya que dice hasta aquí llegó. En los tiempos, debe haber sido 1900, que tal vez 30 o 20 y pico. En aquel tiempo había un piloto acá que venía porque era la Primera Guerra Mundial, ya había pasado, que se llamaba Marlene y eran de aquellos aviones de 2 alas. Papá había estudiado también mecánica ahí en los Estados Unidos, había sacado un punto de ingeniería mecánica y volaba con él. Entonces este Marlene era famoso y el campo era chico y le dice ya estaban subidos con sus gorras puestas, ¿verdad? Se ponían gorras con aquellos anteojos que manejaba atrás. Y eso lo paran al avión y dice, monje, bájese, porque va a subir el periodista Barcárcel. Bueno, se bajó. Le dio su gorra. Y pato, póngase. Súbase. Subieron. Pues a espantar. Mire, eso fue años antes, por eso le digo, la vida está así, ¿verdad? Hasta aquí llegó. Esta es la raya, no es el rayo, es la raya. Qué bueno. Y pues básicamente yo diría que eso es hay muchas anécdotas, ¿verdad? Imagínense lo que cuando usted dice en 63 años, ya 64 va a cumplir de estar allá, las cosas que he vivido y ha pasado y esas cosas, pues aquí podríamos pasar un año hablando de cosas, pero aquí estoy a sus órdenes para lo que necesite. Yo estoy con mucho gusto abierto a sus preguntas y a lo que usted quiera. Gracias, sí. Muy fino. Ahorita está en esa transición de presidente. De presidente ya salí. Okay. Pero acaba de salir, digamos. Sí, yo terminé en abril. Uh-huh. Uh-huh. En abril... y ahora está como director corporativo. Como parte de la Junta. Como. Parte de la Junta.
y ayudando a hacer la transición. Ok. Y es lo que yo le contaba, que ahí se puede decir cuál fue el motivo de mi renuncia a la presidencia, porque hay que darle espacio a los jóvenes, Claro. como hay que darle. Además se está complicando todo lo que viene de inteligencia artificial, las cosas que vienen, la preocupación que viene con todo eso. Son cosas increíbles de asimilar ya y cuesta. Los viajes yo hago, normalmente voy todavía y eso me queda, todavía soy director de Comegua, se llama, que es, también nosotros le decimos Digua y Seca, que son las fábricas de vidrio de Centroamérica. Ahí. Yo soy director de allá, soy director también de la cervecería de Nicaragua. Y tengo otras direcciones aparte que no las sigo sosteniendo, pero ya la presidencia es, si viajo 2 o 3 veces al mes, ya viajar cuando estaba en la presidencia eran más tiempo, más cosas, más preguntas, más, y organizar lo que costó hacer el gobierno corporativo, hacer los comités de cumplimiento, los comités de ética y cumplimiento, los comités de gobernanza. Todas esas cosas pues fueron difíciles. Convencer a los accionistas que ese era la forma de hacerlo. Y para eso tomé yo un compromiso. El día que yo me senté ahí tomé un compromiso. Pero quiero decirle esto, yo tenía 17 años de ser vicepresidente. O sea, era una continuación con Jorge Castillo Ló. Jorge pues fue un gran presidente al cual teníamos una inmensa amistad, aparte de que nos llevábamos muy bien. Él miraba una parte del negocio y yo miraba la otra parte. Yo miraba más la parte comercial en la parte financiera. Y la verdad es que nos llevábamos muy bien. Y pues toda esa experiencia que uno vivió en tanto tiempo, pues de alguna manera cuando yo entré a la presidencia dije yo, veo que tenemos que trabajar mucho en esto. Es decir, un poco porque las corporaciones hay veces con el tiempo se van volviendo un poco también algo complicadas, claro, como un gobierno, ¿verdad? Entonces, claro. Más grande, sí, más generaciones. Más generaciones, siempre hay la familia siempre presionando para que entre la gente. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Para que entre, no, que mira, que mi sobrino, que mi esto, lo grande. Entonces, hoy en día no entra ahí nadie que no pase y tiene que competir contra gente de fuera y donde sea. Y si no pasa, no entra. Ahí son reglas muy claras que lo dejan a uno manejar la corporación y manejarla con un camino bien señalado, porque de lo contrario es dificilísimo. Entonces, por eso hemos mantenido ahora. Tenemos una corporación tan preparada para trabajar, incluso Estados Unidos y eso, pero nos costó hacerla, porque no era fácil. Y eso dio un gran brinco, pero a los accionistas siempre los cambios de liderazgo son muy complicados, porque cuando alguien deposita su confianza en una persona, en ese líder, no quiere que se vaya. No quiere que se cambie, no quiere si se muere, se paraliza. Entonces es difícil y eso es parte por lo que yo me quedé en la corporación, para poder hacer investir de poder a la persona que se quedó en mi lugar, que llena todos los requisitos para poder seguir manejando la corporación. Pero sí hay que empoderarlo para que la confianza del accionista se le ponga en ello, porque por eso no me querían dejar ir, porque no te vayas, no pero el mundo sí, la vida sí, y hay que hacerlo, pues. Claro. ¿Cuántos años estuvo como presidente de la corporación? Tuve 17 años, aproximadamente 17 años como vicepresidente y casi 9 como presidente. Sí, pues. Sí. Cuando entré ahí, hay muchas formas de buscar liderazgo, ¿verdad? Y son promesas que hay que cumplir.
Y cuando uno comienza a hablar con objetividad y comienza a incluir también a la gente joven, hijos de accionistas, quinta generación, sexta generación, comienzan a entender un montón de cosas que se van desprendiendo. Por eso dicen que cuando se crea un negocio, tienen aquel dicho, creo que es que padre trabajador, hijo rico y nieto, ¿cómo se llama? Pordiosero o algo así, no sé cómo es el dicho, pero algo así. Normalmente las corporaciones, no las grandes, sino las corporaciones en la tercera, cuarta generación se acaban. Es muy difícil llegar como a nosotros, a mí por eso me han llamado. Y ahí me dieron un doctorado cabal por liderazgo en el sector privado. Sobre el liderazgo. ¿Y cuál cree usted que son los factores claves de ser un buen líder, Juan? Bueno, primero, conocimiento. Segundo, credibilidad, relación. Yo creo que un buen líder, aparte del conocimiento, de la experiencia y resultados que ha dado durante su trayectoria, porque eso se mide por éxitos que uno ha tenido en los puestos que ha desarrollado. No simplemente es que se lo jalan a uno, pero aparte de otro hay un componente que es muy especial para mi manera de ver, y que yo siempre se les hablo cuando he tenido la oportunidad, porque me han llamado de varios lugares para que fuera a dar algunas pláticas. Y yo les decía que la inteligencia emocional es vital, porque cuando no se tiene inteligencia emocional hay mucho roce con la gente, hay problemas y hay que saber manejar a la gente, oír, escuchar. Uno siempre aprende de la gente, siempre la gente tiene un lugar, el accionista tiene un lugar, hay que escucharlo, hay que comprender, hay que entender, y esa relación que hay que mantener siempre con la gente. No puede ser uno sobre una meta así de aquellos que no quieren, no pueden entrar. Yo, lo primero que siempre existió en mi carrera fue puertas abiertas. Quien quiera llegar a hablar, llega y ahí lo voy a atender a cualquier nivel. Hoy en día la corporación tiene 22,000 gente, 23,000 casi gentes. Imagínense lo que es eso. A mí me pasa que voy de repente a un lado. Juanito, sí. Y creo que esas son una de las condiciones. La otra cosa que creo que es importante es conocer bien, porque uno tiene que saber de política, no partidista ni nada, sino ver un poco la geopolítica, por dónde vienen las tendencias, cómo vienen las tendencias, conocer un poco también de la parte no solo financiera, no solo administrativa, sino que la parte más importante para mí que debe tener un presidente es el conocimiento mercadológico, conocimiento comercial de dónde, cómo colocar productos, porque uno saca productos, pero ¿cuántos se quedan en el mercado? Son pocos. Y cuáles son los triunfadores son pocos, entonces cuesta. Yo recuerdo la guerra que tuvimos dura contra INVEP cuando vino a meterse a Guatemala. Los socios comenzaron, vendamos el negocio. No. Recuerdo muy bien que entraron los señores de Brasil, etc. Y yo eso, pues muchas veces ya no lo contaba, porque uno no le debe poner banderías al toro. Pero cuéntenos, porque debe ser fascinante. Y yo me recuerdo en la universidad eran casos que nos ponían a estudiar y realmente los catedráticos decían había que vender, ¿verdad? Si no iban a tronar. Entonces, ¿cómo se vivió? Porque me imagino que llegaron ofertas, algunos socios sí, otros no. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. La verdad es que primero, pues, el susto. De la noche a la mañana enterarse uno de que vienen una competencia que es dueña del 50% del mercado mundial. Durísimo, ¿no? Entonces nos reunimos y
fue algo, en ese momento fue un poco incómodo, pues, pero recuerdo muy bien, viene Jorge y me dice, mira vos, con él nos sentábamos todos los días 2-3 horas a ver el negocio, a platicarle nuestras cosas personales y siempre, y nunca dejamos de llegar todos los días. Lo que hoy los presidentes, pues, de todas las corporaciones están ausentes. Nosotros siempre estuvimos muy participando todos los días y eso fue interesante. ¿Él qué rol tenía? Él era presidente y yo vicepresidente en ese momento. Entonces, pero era una parte que interesante, que era de algunas gentes de la familia, pero apartadas, que tenían otro negocio que no tenía que ver con la empresa. Todo el mundo tiene derecho y hacen lo que puede, pero sí se asusta uno, porque es como ahí sí que en la batalla de David y Goliat. Uh-huh. Exactamente. Entonces, me dice, ¿vos qué pensás? Pues yo creo que vamos a luchar. Y él me dice, mira, vos, coincidimos totalmente porque eso es lo que yo creo. Y recibimos la visita de la gente diciendo que iban a poner eso y que no sé qué. Recibimos después a los brasileños a proponernos venta y dijimos, no. Ahí tuve yo una entrevista que me hizo Forbes, donde dije, la cerveza de Guatemala no está en venta. Y salió en Forbes en todos lados. Comenzamos a la batalla y callada la boca fuimos obteniendo. Hoy en día manejamos el 83-84% del mercado. Eso nunca se ha visto, pero yo cabalmente muchas veces no quería hablar de esto mucho y me invitaron de algunas universidades en Costa Rica, INCAE y eso, para que contara el caso. Yo decía, no puedo porque no quiero ponerle banderías al toro. Entonces, luchamos, hicimos la lucha y afortunadamente Dios ganamos la cosa y eso está como un caso casi único en el mundo. Claro. ¿Y qué factores cree usted que son los que ha prevalecido para tener ese éxito? Bueno, primero, yo creo que los principios, los valores, las marcas creadas muy fuertes, muy arraigadas, muy hechas a... Todo el tiempo se enfocó la cerveza de los guatemaltecos, orgullo nacional. Cuando llegaba alguien de extranjero, decía, mira, no, anda a conocer el lago, Antigua, y tenemos la mejor cerveza del mundo, probala. Porque la cerveza es un sinónimo del guatemalteco, se siente orgulloso se siente orgulloso realmente de tener una cerveza que ha ganado premios mundiales por todos lados. Entonces, y estar siempre en contacto y muy apoyando a Guatemala nosotros ganamos 3 King de oro derivados de hacer campañas nacionalistas que ensalzaran a Guatemala y fueron increíbles. Ahí se crearon algunas frases como salva, cuida y protege lo tuyo, creemos, confiamos e invertimos en Guatemala. Frases muy... Y el guatemalteco de veras siente, es mi cerveza, es mi sabor, es lo que a mí me gusta. Claro, las tendencias y las juventudes hoy en día, los millennials y ahora los centennials comienzan a tener otros cambios, pero siempre siguen con ese orgullo y esa cosa de decir, es nuestra cerveza. Y mi hermano, que fue gerente, yo ocupé unos años también el puesto de gerente de Mercomún Publicidad, que era una agencia grande en ese tiempo. Me llamaron por 3 meses porque se había ido el gerente. Yo era gerente de las salvavidas. Y me quedé 8 años manejando las 2 empresas. Entonces se creó Gallo, la mejor cerveza.
Y la otra frase que creó mi hermano fue que son simples, Gaya nuestra cerveza. Y ese nuestra cerveza, la gente lo compró, es nuestra cerveza, nos sentimos orgullosos de nuestra cerveza. Claro. Entonces, y así fuimos creando algunas otras marcas como Salvavidas. Tuvimos la comercialización de Incaparina, la tenemos a la fecha, que fue creada por Incapa. Y tenemos muchas marcas, ¿verdad? Ya. Juan, y regresando un poquito a ese momento, ¿cómo fue que también los demás socios aceptaron no vender? Porque primero creo que la oferta era buena, sí. Y segundo, era, digámoslo así, casi que una pérdida anunciada que se iba a tener. Entonces era, mejor vendamos y salgamos de esta guerra incluso bien, porque incluso si lo queremos ver como ego, iba a ser humillante perder. Entonces, ¿cómo fue ese convencimiento hacia los demás socios? ¿Estaban divididos? Cuéntanos un poquito más de esa situación. Lo primero es que nosotros estábamos seguros de lo que hacíamos. Segundo, el mensaje a los accionistas es, miren, paguen lo que nos paguen. En pocos años vamos a estar arrepentidos porque vamos a haber perdido lo que pudimos haber ganado en ese tiempo que dejamos que ya habíamos vendido la empresa. Entonces, si ustedes quieren tener una empresa de por vida, porque el dinero se acaba, la empresa siempre va a estar ahí. Fue una labor de convencimiento, hablar con la gente. A mí me tocó mucho ese papel, hablar con la gente, darles los motivos de por qué no deberíamos de vender. Y realmente, pues lo fueron aceptando. Y ahí como la mayoría manda, ¿verdad? Y abierto también, quien no quiera. Hay otros grupos de los accionistas que quieren comprarles. Nadie quiso vender. O sea, eso es el liderazgo. Cuando hay liderazgo, siguen al líder. No se ponen contra el líder normalmente. A mí me pasó cuando tomé la presidencia. La gente, a pesar de que yo tenía siempre algunas dudas, ¿verdad? Porque se nos fue el líder. Había que hacer algunas cosas de este tipo de dar credibilidad, ¿verdad? Pasó todo eso, me fui ganando la confianza, hice dos cosas, ¿verdad? Hice dos promesas, les dije, miren, yo creo que voy a lograr esto. Y para lograr esto, yo tengo que cambiar la corporación a algo que realmente me dé las herramientas para poder crecer. Y para eso necesito hacer un gobierno corporativo. Y ese gobierno corporativo es el que nos va a dar los lineamientos, nos va a dar las reglas para poder de alguna manera quitarnos todas las partes estas que no existen. Hoy en día, una gente del nivel que sea comete algo que no está dentro del cumplimiento o algo, o la ética, y se va despedido inmediatamente, ¿verdad? Somos muy rígidos en ese sentido. Ahí sí hubo un porcentaje alto, como de el 20 y algo % que no estuvo de acuerdo, pero me apoyó el 70%. Me apoyó el 70% y sobre todo muy influido por los jóvenes. Ah, sí, los mismos jóvenes. Los jóvenes fueron los que realmente hicieron la labor con su familia de decir, miren, lo que están planteando es lo que hay que hacer, definitivamente. Él está planteando exactamente lo que te debe hacer, si no, no lo va a poder hacer. Pues yo les dije, si no se hace esto, no, yo no veo esto, yo no quisiera ni seguir siquiera. Y se aceptó. Comenzamos a trabajar. No es fácil hacer un gobierno corporativo. Por eso yo pienso que si es difícil hacer un gobierno corporativo de una familia, de una empresa familiar, imagínense usted lo que es hacer componer un gobierno de la República. Debe ser terrible, pero de alguna manera tiene que empezar algún día, porque
Si no, esto se va a acabar. Hoy en día le quiero decir que nosotros estamos clasificados a nivel, yo diría que muchos centroamericanos definitivo, pero en muchas, en América Latina, como uno de los gobiernos corporativos más exitosos que ha habido y con cambios muy, y nos ponen como ejemplo. Y eso ha hecho y ha despertado también el interés de muchas otras corporaciones de comenzar a hacer sus gobiernos corporativos, porque llega un momento en que ya la familia crece tanto y eso que le decía, que ya la influencia ya no vale. Aquí este es el negocio y el negocio esto es, ya la familia queda por un lado, pues. Queda el nombre, nosotros nos llamamos Castillo Hermanos, pues en reconocimiento a lo que hicieron los bisabuelos, pues. Claro. Yo conocí a mi bisabuela, la esposa de Rafael Castillo Córdoba, primera generación. Conocí a la segunda generación por lo menos un 60% de la segunda. De la tercera, yo entré a trabajar, siendo el menor, comencé a trabajar con los ya mayorcitos de la tercera generación. Con sus tíos. Sí, pero éramos de llevarnos de voz, de esto, del otro, éramos amigos, hicimos un grupo, yo le decía a mí, en ese tiempo no existía ese nombre, pero los Chicago Boys, era como los Chicago Boys de Chile. Estábamos muy unidos, trabajábamos muy bien, la verdad, y fue una gran experiencia el haber trabajado con esta gente. Y después entra la cuarta generación, ya mucho más preparada y con muchas ganas de empujar el crecimiento y comprendió muy bien los que estaban, pues la mayoría que estaban ya trabajando comprendieron bien que era necesario hacer este gobierno corporativo. Y entonces me ocurrió a mí para los 125 años hacer un credo de la corporación, que algún día se lo voy a mandar. Ah, por favor. Porque el credo es, yo me puse a pensar cómo era. ¿Usted lo hizo? Sí, yo lo hice. Yo lo hice. Porque yo comencé a pensar cuáles eran, cómo pensaban los abuelos, cómo miraban, cuál era su relación con el deporte, cuál era su relación con el país, con todas las cosas que yo miraba que hacíamos. Con Dios, con todo, ¿verdad? Y lo enmarqué en un credo que sigue estando como ahí en bronce y todo, porque quedó ya para la eternidad. Que mientras dure la empresa, quedó el credo puesto ahí, eso da los principios, valores y visión de nuestro grupo. Y ese verdaderamente se respeta, y se respeta. Por eso a mí me da tanta cólera cuando la gente trata de atacarnos injustamente. Me molesta. Acabamos de trabajar ahorita en una campaña que se me ocurrió. Eso hace como un año que se me ocurrió 2 y creo que la vamos a sacar. Porque nosotros siempre teníamos la cosa de hacer y no decir. Entonces dije, no, si nosotros hacemos, si nos atacan, ¿por qué no vamos a decir lo que hacemos? Por ejemplo, a ver, una cosa sencilla. Siembra de árboles. Nosotros tenemos una siembra de más de 80 caballerías, 90 caballerías de árboles. Si nosotros la ponemos es como una vez y medio la antigua de árboles, reciclado de plástico. Nosotros necesitamos un y medio botellas diarias, pero no solo las apachamos, las fundimos, sacamos los pellets, y los pellets se vuelven a hacer las proformas y de las proformas se vuelve a sumar. Por eso es que nuestro envase dice reciclable 100%. Hacemos cosas de tipo. Por ejemplo, hicimos Sununá, que era un pueblo modelo para ser entregado y que siguiera. Y ahí va todavía, pero ya nosotros nos desprendimos bastante de eso porque llegó un momento que no podíamos seguir. Hoy tenemos guatemaltecos por la nutrición, que es un éxito que sin precedentes, reconocido ahorita mundialmente y no tardarán en hacer el reconocimiento porque ya no lo dijeron, pero va a ser reconocido realmente porque lo que trabajamos ahorita en Huehuetenango
para erradicar la desnutrición. Es fantástico, no solo es tratarlo y váyase, no. Ayudarlos a sembrar cómo, en terrenos chiquitos, cómo sobrevivir y todo. Es una belleza, de veras, es una belleza, es algo increíble. Pues es un programa que costó como alrededor de 18, 20 millones de dólares. Trajimos de España campamentos móviles, están metidos en la montaña y todo. Es una belleza. Y lo sacamos para ser replicado con muchas, con los que quieran. Y eso es un modelo tan bien hecho que ese puede ser replicado en África, en Sudamérica, donde sea. Porque está hecho y nosotros les entregamos todo para que lo haga. El de nosotros lo seguimos operando nosotros 100%. Y estoy contando algunas cositas de esas que hacemos, pero hacemos muchísimos. Ahorita ahorita tenemos, con todos estos desastres que han habido, a través de la Fundación y Guatemaltecos al Rescate, estamos dando comidas ahí. Tenemos ya, desde que empezó el problema de los temblores y esos movimientos sísmicos, tenemos las cocinas calientes, dando comidas calientes todos los días en las poblaciones esas que se necesitan. Y nosotros estamos trabajando todo el tiempo. Entonces, cuando uno ve que lo atacan de esa manera tan despiadada, entonces dije, no, nosotros tenemos que hacer, en aquel tiempo yo pensé, miren, todo lo que hacemos tenemos que divulgarlo, tenemos que decirlo. Y siguiendo un poquito de ese gobierno corporativo y hablando de las generaciones, ¿cuál cree usted que es el secreto, el éxito para que las empresas familiares, y que son las que más hay en Guatemala, perduren en el tiempo y las generaciones? Tienen que dar un paso a alguna... Bueno, en nuestro caso usamos gobierno corporativo, habrán otras formas de hacerlo, pero... Un protocolo familiar. Sí, que ponga las reglas claras, porque se destruyen. De ahí comienzan las familias, no, yo quiero trabajar y que mi hijo tiene derecho y que esto, entonces se pierde lo profesional, se pierde las reglas, y yo se los he dicho porque me han llamado de varias empresas y me dicen, mira, ¿qué nos aconsejas? Nosotros no lo hicimos solos, trajimos gente, contratamos cantidad de gente de todos lados. Empresas que se dedican a gobiernos corporativos a nivel mundial, a negocios corporativos familiares. Trajimos mucha gente y hoy en día tenemos mucha gente trabajando en la corporación del mundo. Mucha gente de Argentina, tenemos gente de Perú, tenemos gente de España, tenemos asesores, por ejemplo. Lo que era impensable antes era decir, para ser director de la corporación se tiene que ser de la familia. En el gobierno corporativo contemplamos que tenían que haber también directores externos. Y eso lo ayuda a uno mucho. Los directores externos tenemos gente de Europa, gente también de Estados Unidos, tenemos muchos de México, tenemos gente muy preparada y también nos ayuda mucho porque nos abrieron el mundo en las comisiones que dentro del gobierno corporativo son muy importantes, la de gobernanza, que es lo que ve todo este desarrollo, y la de cumplimiento ética y porque esos son los que ponen las reglas para que no se brinque. Entonces ahí tenemos también muchos directores externos de otros países con la experiencia que ya han vivido. Y yo creo que una empresa que cuando me hablan a mí me dicen, ¿qué hacemos con eso? Mire, si ustedes no dan el brinco, van a perder la empresa. Con el tiempo la van a perder. No pueden. Y es más dinero. Preferible mantener a alguien que tenerlo a la fuerza. O sea que ahí lo que tienen que juntarse son los del capital y decir, mire, tenemos que separarnos de la familia. No separarse en cuanto a vender y todo, sino poner las reglas claras. Aquí no hay privilegios para nadie. Aquí vamos para adelante. Y esa es la fórmula. Si no, yo le aseguro que nosotros no hubiéramos tenido los crecimientos, no estaríamos hablando aquí si no hubiera pasado eso, si no hubiéramos hecho ese gobierno. Y eso es lo que hay que hacer, ¿verdad?
Y eso tal vez contesta la pregunta que sí, yo creo que las empresas normalmente o paran vendiendo si no tienen o paran vendiendo o paran quebrando si no tienen esa organización que les ayude a visualizar, no solo a visualizar, sino a encontrar la forma de enfocarse en lo que es la empresa y no en la familia. Y eso es difícil, pero se logra. ¿Y cómo se maneja esa parte? Porque, como usted bien dice, es difícil y a veces llega la mamá, la abuelita, y no, qué pura lata, ¿por qué no le dan a mi nieto, a mi hijo? ¿Cómo se maneja esa parte de núcleo familiar con la empresa? Bueno, dentro de cuando uno hace el gobierno corporativo, obviamente hay un cambio de la escritura social que marca algunas cosas que son indispensables y que marcan lo que le permitan al gobierno corporativo actuar. A mí me llega alguien y dice, mira, mi hermanito, mi hijo tiene derecho, mira, bueno, aquí está, él puede competir contra la demás gente, aquí está lo que debe cumplir, si lo cumple. Y nosotros no calificamos. Califica una empresa aparte para quitarnos el problema familiar. Estos son los currículos y estos son las gentes. Ustedes nos tienen que recomendar quién es el idóneo. Tanto de la familia como fuera. Ahí no hay para dónde. ¿Y no tiene más puntos el apellido y por eso, muchachos, trátenlo bien? A ver, le pongo un ejemplo. ¿Qué cree de Shela? En Shela se manejaba toda la familia. Lo manejaba siempre gente de la familia. Hoy en día no. Contra gente de la familia. Se la ganó. Y ahí está. Él es buenísima gente. Preparadísimo. Brillante. Se la ganó. Pero totalmente. Él es el gerente de la Cervecería Nacional de Shela. Lo cual a mí me llena mucho de satisfacción porque también eso motiva a la gente. Es decir, yo aspiro a llegar a un puesto de estos y no porque no por ser de la familia no puedo llegar. No, sí puedo llegar, por supuesto. Entonces yo me voy a esforzar. Entonces eso es importante. Entonces a mí todo el tiempo me llega, mira, mi hijo, ¿qué tal? Sí, con mucho gusto. Cuando haya una plaza, nosotros la circulamos a través de una de cierto grado, pues para arriba, claro. Que es, tenemos una oficina de atención al accionista que es parte también del gobierno corporativo para estar informando a los accionistas de las cosas que estamos haciendo, avances y todo. Entonces dice, ahí se publica la plaza que va a ser sometida a consideración. Quien quiera aplicar, puede aplicar. Esta es la plaza, tiene que tener estas condiciones, esto, del otro, y se va a someter a un dictamen que va a hacer una compañía extranjera de quién es la persona idónea para manejar esta empresa. Así es que te avisa. Decirle que haga todo su trámite y cuando se someta a la consideración, te avisará. Ya nadie dice nada porque no hay por dónde. No soy yo el que decido. Las reglas están puestas y una compañía que no tiene que ver con nosotros, que no sabe ni quién están ahí. Esa es la forma. Si te está gustando este contenido, soy fiel creyente que la bendición se comparte. Envíaselo a esa persona que tú crees que va a ser de bendición. Juan, y entonces, ¿usted lo nombran ya gerente general? Me nombran gerente general no. Entonces ahí me pasa, ahí ya yo salgo de la fábrica y me ponen a un puesto más grande que miraba todo lo que era cerveza, refrescos, agua pura, alimentos y todo eso se miraba en ese tiempo. Entonces cuando yo entré ahí, comencé y hice una separación y remodelé todo lo que era esa área. Me fue muy bien. Entonces a los 55 años me dijeron, mira vos, te necesitamos en el Consejo de Administración, pero nosotros habíamos acordado en la Junta de Accionistas que no se podía ser juez y parte. O sea, o uno trabajaba, pero no podía ser director. Entonces a los 55 años yo dije, me voy.
me voy y me salí, me pasé. Entré y me dije, Jorge, vos te necesito vicepresidente. Me urge que estés de vicepresidente. Y la persona que estaba vicepresidente me dijo, mira, Juan, yo ya estoy cansado, quédate aquí. Y me nombraron vicepresidente, que nos quedamos haciendo todo lo que teníamos que hacer. Y así fue. Y después a la presidencia. Y hasta ahorita que ya dije, me voy. Me voy, pero no lo dejaron. Pero no me dejaron. Ahí voy todavía metido en algunas cositas. Sí. Pero ¿y qué cree, viendo en retrospectiva, el aporte que más deja para esa gran empresa que hoy es? Este evento que me hicieron fue muy emocionante, porque la verdad es que se me hizo un reconocimiento, quizá inmerecido, pero muy bonito, el que presidió, pero en el cual destacaron que yo estaba dejando un legado, porque el cambio que había hecho había catapultado la empresa a niveles que si no se hubiera hecho se hubiera perdido. Entonces quería dejar, entonces me dicen, el legado que dejaste va a pasar a la historia. Eso fue el cambio increíble, y los accionistas comenzaron a reconocer, y en las juntas general me dijeron bellezas. Y cuando yo ya me iba, me dijeron, mira, lo que dejaste, tu legado, tu credo, tu legado, tu organización, todo lo que hiciste fue un legado, lo cual lo llena a uno mucho, ¿verdad? Yo no he sido mucho de la parte de estar por la parte económica, y eso no me ha inspirado mucho la parte. Claro que a uno le trae muchos beneficios estar en un puesto de esos, pero nunca fue mi motivación esa, ¿no? ¿No? Vivir, ahí nací, ahí voy a morir, prácticamente. Pero sí, la verdad es que la gente hoy sí reconoce que el legado que se quedó a raíz de mi intervención fue muy bueno. Queda en la historia, queda plasmado ahí. Y yo me voy satisfecho, la verdad que ya cumplí con lo que tenía que hacer, y voy a seguir apoyándolos hasta donde pueda, con consejos, con cuentos de esa naturaleza. Juan, ¿y en algún momento pensaron vender o pensaron cerrar la empresa por diferentes circunstancias, o nunca pasó? No. Nunca pasó por la mente. Por eso fue que la contestación esa de Force hizo tanto estruendo. Claro. Pero porque nunca habíamos pensado en eso. Nunca. Y fuimos, de veras, hemos sido altruistas. No es porque yo lo diga. Pero, a ver, cuando antes de los abuelos se cuenta que cuando ellos comenzaron con todo esto, porque hay un poco de mito que nosotros fuimos los iniciadores de todo lo que es cerveza. No fue así. Habían varios y nosotros compramos. ¿Cómo fueron los inicios? Lo que pasa es que aquí eran cervezas artesanales. Uh-huh. Lo que hoy son las cervezas artesanales, hacían pues cerveza y se vendía. Entonces hubieron unos señores que comenzaron a trabajar para hacer una cervecería más industrial. Se unieron con mi bisabuelo y su hermano. Los otros hermanos de ellos se fueron por otro lado. Y entonces ya lo compraron, los otros se fueron, se quedaron ellos dos solos, y ahí comenzaron a elevar todo esto de la cervecería y a crearla. Pero no fue, como dicen ahí, que fueron los que crearon esto. No. Esos son mitos que no son ciertos. Pues aquí habían otras gentes que estaban en ese negocio y se fueron uniendo, y se les compró. Y se pasaron muchas cosas, ¿verdad? Que pasaron. De alguna manera, todo este brebaje que se ha venido dando siempre fue de crecimiento. Y fue poco a poco. Por eso yo en las juntas siempre decía, y quiero dejar constancia mi agradecimiento
por las personas que me antecedieron en el manejo de esta corporación, porque si no lo hubieran hecho bien no estaríamos aquí. Así es que debemos de reconocer el trabajo que se hizo. Y siempre lo digo, porque es cierto. O sea, todos tuvieron sus épocas difíciles, sus épocas, pero lo hicieron bien, pues si no estaríamos aquí. Claro. Y espero que los que vengan ahorita aquí atrás lo hagan bien también, porque uno tiene ahí parte de su... No hay accionista más grande que tenga 3% de la corporación. Nadie. No, el accionista más fuerte anda por 3% de la corporación. 3. Entonces hablan de es una infinidad. Cerrando el tema de todo este triunfo y esos éxitos que se tuvieron en esta corporación, que de ahí nacieron otros negocios como Alimentos S.A., como las participaciones que tenemos en vidrio, la participación que tenemos en otros negocios pequeños que hemos ido comprando y todo eso. Sí, tenemos esa participación, pero tampoco lo que quieren decir. Y el pato que me sacan a mí en las redes sociales, ahí mi foto. Sacan una foto ahí y dicen, el cuarto millonario de Guatemala. Se le calcula una fortuna de $800 millones. Mi madre... digo yo, si yo fuera ese no estaría aquí, estaría en París o saber dónde viviendo de lo mejor. No me friegue. Yo creo que a través del tiempo y la historia se van habiendo cambios, ¿verdad? Lo que sucedió, por ejemplo, de la revolución industrial a años posteriores, y le diría yo que a una parte que comenzó en los 70s con el viaje a la luna, cosas, pero siempre bajo un mismo esquema. Y de ahí salieron muchas personas que hicieron emprendimiento, ¿verdad? Muchos negocios que hoy en la actualidad estaba ayer leyendo de mi querido amigo dueño que formó La Torre, Neto Ruiz, en los años 50. Ese es un emprendimiento que, mire lo que es hoy La Torre. Yeah. ¿Verdad? Gente muy trabajadora, muy esforzada, la gente que se ha dedicado a eso y ha tenido el valor de seguir y aprovecharse, ver las oportunidades, estudiar las oportunidades y trabajo y mucho mercadeo. Para mí esa es mi fijación y creo que es difícil, pero es lograble. Si uno se da cuenta de toda la gente que han emprendido en Guatemala y se va por la calle habiendo negocios, gente que han emprendido negocios de la nada. Y lo que sí es, hay que tener gente que tiene que tener gente preparada uno. Primero uno ser el que saca pero con el tiempo ir agarrando gente preparada que le maneja a uno los negocios. Y creo que definitivamente no hay que echarse para atrás. Hay de todo tipo de tamaños, pero ahí en Gela, por ejemplo, en toda la parte de Sunil y todo donde hacen, ir ahí en las mañanas, la gente que exporta, que van a El Salvador, a México, que estás con sus computadoras y ven emprendedores increíbles, gente que ha hecho cosas aquí, que uno dice maravillosos. Cuánta empresa hay, casi nacieron de emprendimientos, que el cemento no nació de la noche a la mañana, sí, fue de emprendedores. Y hoy en día hay una cantidad de emprendedores, ¿para qué le cuento? Maravillosos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Viendo a la gente emprendedora, viendo a la gente que pueda subir gente a la ESA y tratar de jalarnos. Tenemos ahorita varias gentes que trabajaron, que estudiaron en el Colegio Mariano y Rafael Castillo con nosotros, que son unos genios y que nos los jalamos después, lo que salieron de nosotros. Y así hay muchas cosas. Ahora, ¿qué está marcando ahorita? Es lo nuevo que viene, la tecnología que viene, la inteligencia artificial. Vienen cosas a unos niveles que yo no sé dónde van a parar. Pero yo estoy asustado porque si bien es cierto, lo que se dice es
es que es una maravilla, pero ¿qué va a pasar con la gente? Solo ver la robótica ahorita da miedo. Costa Sur maneja 60,000, 70,000 gentes cortando caña. Con eso, en 4 o 5 años, están los robots trabajando, cortando caña, y esa gente, ¿cómo va a salir adelante? Es difícil. Yo sigo pensando en una cosa que me da risa, pero en los años 80 había una teoría en Estados Unidos, en el mundo, que se llamaba la teoría trilateral. Y decía esa teoría trilateral que había un movimiento, y que ese movimiento lo que esperaba era un movimiento que iba a surgir entre Estados Unidos, China y decían Europa. ¿En qué consistía? Decía, miren, a los países de Latinoamérica, de África, eso hay que socializarlos, porque de esa manera les paramos su avance. Van a necesitar de nosotros para que nosotros podamos comprar las materias primas, producir y regresarles la mercadería ya hecha y vendérselas. Esa es una teoría. Y hoy me comienza a hacer como clic, digo yo, pero todo esto me sonó a los años 80, cuando hablaban de que había un senador o algo así, era de apellido Butler, y otro Schick, que eran los que empujaban mucho esta teoría. Y ahora me hace como clic, digo yo, ahorita se están debatiendo entre China, entre Estados Unidos y posiblemente Rusia y algunos, pues aparte esa de ahí, y vamos hacia eso. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde vamos a parar con eso? ¿Será que esto se irá a dar o qué va a pasar? A mí me da vueltas ese tema, pero sí, tiene mucho... Sí. Tiene algo de razón este tema. Claro. Juan, ¿y qué le dice usted a sus nietos? ¿Qué consejos les da? Anoche precisamente mi hija se fue, la que tiene el negocio de carruajes y de la otra de todo. Anda de viaje comprando en Las Vegas, en estos... ahí son todas estas exhibiciones y ventas que hay. Y me quedé con mi nieto. Hay un nieto mío que es chiquito, pero tiene 9 años, pues muy pegado conmigo, pero muy pegado. Y es algo fregón y complicado. Y le decía yo anoche, mira, bueno, él es hiperactivo. Le decía, mira, mi hijo, te voy a hablar un poco de lo que fue mi vida y cómo empezó, cosas pocas. Pero fíjate vos que yo tengo mis esperanzas prendidas en vos. Pero necesitas entender que hay principios, que hay valores. Le fui explicando poco a poco. No, pero si yo voy a ser presidente de la cervecería, no vas a ser. Vos te vas a ganar si es que tenés chance de ganártelo. Si no, pues otro lado. Pero si no tenés estos principios, expliqué los estudios, la dedicación, el respeto, el ser dadivoso, el no tener principios, formación. Yo soy católico y soy yo me agarro de la mano del Espíritu Santo para todo. Hace 2 años que tuve 2 cánceres fuertes. Estuve 4 meses metido en el Anderson de Houston. Un cáncer en el hígado, otro en la vejiga. Y pues estuve en tratamientos allá y todo. Y un milagro. No tuve miedo nunca, porque yo me agarré la mano del Espíritu Santo y dije, tú me vas a llevar a donde me vas a ayudar a manejar esto. Nunca tuve miedo, nunca tuve nada. Pero me pasó algo que me impresionó mucho. Uh-huh. Yo estaba ahí en uno de los tratamientos, una de mis hijas, y estaba en la cafetería. Se acercó un muchacho de tez negra, estaba limpiando, grande, y se fue a hablar conmigo así, pero yo no le puse mucha atención. Yo venía con la cosa que tenía de hacerme una quimioterapia, y venía yo con la
tema y no le puse mucha atención, pero le agradecí. Yo soy mucho de abrazos. Yo soy un agente de abrazos con toda la gente. Y le agradecí mucho, pero no le puse mucha atención. Y no le entendí, la verdad que tampoco le entendí bien el inglés. Y pasó, terminamos de comer, nos fuimos. Pero en uno de los corredores, que ahí trabajan 22,000 gentes en ese hospital, en el Anderson, solo cáncer. De repente estaba ahí y me vio y me hizo. Y me quedé, salió, era enorme, pero enorme. Me agarró y me abrazó, me puso aquí. Y me dijo, quiero orar contigo. Y comenzó a orar conmigo, así. Dijo, vas a estar bien. Yo sentí una cosa increíble, y lo cuento porque es testimonio, increíble, y se me cambió la vida. Vi otra luz, vi otra cosa, ya más tranquilo, salí de ahí feliz, y gracias a Dios, al tiempo me estaban tocando la campana, váyase, ya está curado. Son cosas, ¿no? Pero claro. Pero y entonces le hablaba a mi nieto de todas estas cosas y decía, mira, hermano, la vida es dura y hay que saber luchar, pero nunca perdás la humildad, jamás. Nunca perdás la humildad. Siempre sé caritativo con la gente. Siempre sé amable. Siempre reí con la gente. Siempre tenés que tener esos principios y esas cosas de nunca hacerle daño a nadie. Y le fui dando algunos tips ahí y también se me quedaba bien. No estoy diciendo. Bueno, le dije, mira, va a ser tu decisión, pero yo mis esperanzas, porque sos mi consentido, las tengo puestas en vos. Espero que cuando yo ya no esté, por lo menos vas a tenerme a mi lado, a tu lado. Sí. Por eso ese tipo de cosas a mí me gusta mucho comunicarlas y me gusta mucho tratar con la gente. Claro. Y de antemano yo le agradezco mucho por su tiempo, por su generosidad, porque desde el momento que lo contacté fue muy generoso y se nota por toda la experiencia y plática que hemos tenido. Estoy seguro que va a ser de mucho provecho y bendición para nuestra audiencia. Que Dios lo siga bendiciendo y que tengamos muchos empresarios en Guatemala, como lo es usted y toda la familia y todos los nuevos que están ahí al frente haciendo grandes cosas por nuestro país. Pues muchas gracias. Sumamente complacido también de haber conocido al hombre. Qué bueno. Y algún día de estos viajaré por el Shela. Va a ser un gusto. Aquí. Por ahí hay, le puedo decir, buenos restaurantes y buenas cervezas. Para no perderse estos episodios y más, sigan el canal de YouTube y también Spotify y no se pierdan estos capítulos que estoy seguro que serán de mucho provecho y bendición para ustedes.